Hay una cifra dando vueltas que la verdad llama mucho la atención. La lanzó Demis Hassabis, el de DeepMind. Ajá, el fundador. Exacto. Él calcula, fíjate, un 50% de probabilidad de que para 2030, o sea, ya, en 5 años, tengamos una inteligencia artificial general, una IAG. Ujú. Una que pueda igualar o chance hasta superar, nuestras capacidades cognitivas. Suena como a ciencia ficción que se nos viene encima muy rápido, ¿no? Sí, sí, es una declaración fuerte sin duda. Y bueno, genera todo este debate de si el plazo es realista o no, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que lo más intrigante no es tanto el cuándo, sino lo que el mismo Hassabis identifica como el verdadero obstáculo para llegar ahí. El cuello de botella. Eso. Y no es nada más, digo, más poder de cómputo o más y más datos. Parece que hay algo más de fondo. Justo de eso queríamos hablar hoy. Vamos a clavarnos en un artículo que salió en LinkedIn. Lo escribió Miguel Quintero, que es educador y consultor en tecnologías educativas. O Wirame, creo que firma. Ese mero. Se titula Lo que aún no preguntamos. Y justo toma estas ideas de Hassabis y como que las desmenuza, ¿sabes? Busca entender qué es lo que de verdad separa a la IA que tenemos hoy de esa inteligencia humana a la que se aspira. Suena muy bien. Así que la misión hoy es justo esa, explorar a fondo ese análisis. ¿Dónde está la línea real? ¿Es solo capacidad o hay algo diferente en cómo pensamos nosotros? Algo cualitativo quizá. ¡Ándale! Y claro, pues, ¿qué significa todo esto para nosotros, no? El foco, como dice el título, va a estar en eso de hacer preguntas, el poder que tienen. Ok, vamos a desentrañar esto. Me parece una excelente hoja de ruta, porque justo el argumento central que desarrolla Quintero, basándose en Hassabis, es precisamente ese. La IA actual, pues sí, es sorprendente para resolver problemas que ya están definidos. Sí, es buenísima en eso. Pero le falta como una chispa, algo que es esencialmente humano. Tiene que ver más con crear, no solo con solucionar. A ver, retomemos esa predicción del 2030. Quintero subraya algo importante que dice Hassabis. El gran salto a la IAG no depende solo de mejorar lo que ya hacen. No, o sea, procesar info rapidísimo o encontrar patrones escondidos. Ajá, El verdadero reto, como el santo grial, dice Quintero, es la innovación real. Pero, ¿qué significa eso? Exactamente aquí. esa es la pregunta clave. Porque innovación se usa para todo, ¿verdad? Sí, claro. Pero aquí, como lo expone Quintero, se refiere a algo muy, muy específico. Es la capacidad no solo de resolver los problemas que le pones enfrente a la IA, por complejos que sean, Ok, sino de formular problemas radicalmente nuevos, idear conceptos, teorías, enfoques que antes no existían, que le dan la vuelta a cómo entendemos el mundo. o sea, pasar de ser un solucionador súper eficiente. Exacto. A ser un creador de paradigmas, un parteaguas. Quintero pone un ejemplo que me pareció súper claro. Dice, imagínate una IAG de verdad, con acceso a todo el conocimiento científico de hoy. Ajá. Bueno, pues debería ser capaz de generar una teoría tan disruptiva como lo fue la relatividad de Einstein en su momento. Órale. No solo usar la física que ya existe, sino reimaginarla, desde sus bases. Y ahí, justo ahí, es donde la IA actual, con todo y lo increíble que es, pues topa con pared. Claro, puede darnos respuestas geniales a lo que le preguntamos, pero ¿puede ella solita formular una pregunta original, profunda, transformadora? ¿Una que a nadie se le había ocurrido? Quintero es muy claro. Todavía no. Y aquí es donde se pone, realmente interesante. Exacto. Y esa diferencia es crucial, creo yo. La IA de hoy funciona de maravilla dentro de los límites que ya conocemos. Sí. Puede explorar combinaciones, optimizar cosas, detectar relaciones sutiles en montañas de datos que ningún humano podría. Imposible. Pero esa innovación real, la que menciona Hassabis, implica ir más allá de solo combinar lo que ya está. Requiere como un salto de imaginación hacia lo desconocido. Proponer algo que no es nada más una extrapolación lógica de lo que sabemos. Implica como una audacia, ¿no? Atreverse a pensar que el tiempo no es absoluto, por ejemplo. Justamente. Es esa capacidad de cuestionar lo básico, los axiomas, de ver conexiones donde parece que no hay nada, formular hipótesis que al principio suenan, pues hasta descabelladas. Sí, totalmente.
La IA está hecha para buscar la solución más probable, la más eficiente, dentro de un marco, pero la innovación que rompe esquemas seguido viene de desafiar ese marco por completo. Y eso nos conecta con otro concepto que Quintero resalta mucho. Ah, el famoso olfato, ¿verdad? Esa cualidad como casi mítica de los grandes científicos, los artistas, esa intuición. Ese mero. Quintero lo describe como esa habilidad casi inexplicable, de sentir qué preguntas vale la pena seguir, qué caminos que nadie ha explorado podrían esconder algo grande. Incluso sin tener pruebas claras al principio. Exacto. Aun cuando no hay datos duros que lo respalden todavía. Es como un sexto sentido para ver el potencial escondido en una idea, en una línea de investigación. Y lo más importante aquí es que no parece ser algo que se enseñe en un manual. Ni que salga solo por tener más información. No. Y tampoco es algo que, pues hasta ahora, pueda simplemente programar. Mencionabas los prompts, ¿no? Las instrucciones que le damos a la IA. Sí. Pues parece que por más sofisticados que sean esos prompts, no logramos que la IA tenga ese olfato. ¿Por qué será? Pues así es. Puedes pedirle a una IA que genere ideas creativas, y lo va a hacer, combinando cosas que ya existen de formas nuevas, a veces sorprendentes. Ajá. Pero el olfato parece que opera en otro nivel. Quizás tiene que ver con entender el contexto a fondo, las sutilezas, las motivaciones humanas, la historia de las ideas, cosas que son dificilísimas de meter en código, en algoritmos. Claro. Es la diferencia entre reconocer patrones en los datos que tienes y tener una corazonada sobre qué datos te faltan o qué patrón totalmente nuevo podría existir por ahí. Es un contraste fascinante, la verdad. Porque vemos a la IA hacer cosas increíbles. Componer música que suena humana, ganar debates, diagnosticar enfermedades con una precisión que asusta, diseñar moléculas nuevas, tareas que requieren una inteligencia súper avanzada. Sin duda alguna. Son logros impresionantes. Pero, como bien señala Quintero, todos esos son éxitos dentro de tareas con objetivos y reglas, pues más o menos definidos, por complejos que sean. Como el ajedrez, el Go. Exacto. El ajedrez, el Go, el plegamiento de proteínas, son problemas con un espacio de soluciones, digamos, acotado. Aunque sea gigantesco, está acotado. Entiendo. El olfato científico o creativo parece que se mueve en un espacio mucho más abierto, más ambiguo. Es esa capacidad de decir, oye, creo que aquí hay algo importante, aunque todavía no sé bien qué es ni cómo demostrarlo. Híjole, Y los mismos que desarrollan IA reconocen que replicar eso, bueno, es uno de los grandes misterios pendientes. Quizás, como sugiere Quintero, la pregunta clave, la fundamental sobre cómo encender esa chispa creativa en una máquina, pues simplemente todavía no la hemos formulado bien. ok, entendido. Entonces, tenemos este desafío conceptual enorme sobre qué es la inteligencia, qué es la creatividad, pero el artículo de Quintero, siguiendo a Hassabis, también nos baja a la tierra, ¿no? Nos recuerda que hay barreras mucho más, pues, terrenales, obstáculos prácticos gigantescos. Sí, y enormes. Y uno de los principales es la logística pura y dura, energía e infraestructura. Absolutamente. Y este punto, la verdad, a menudo como que se nos olvida en las discusiones más filosóficas. Sí, nos vamos por lo abstracto, pero Hassabis es súper claro en esto. Entrenar y operar una IAG hipotética, a escala humana, sería una cosa energéticamente monstruosa. Quintero usa una analogía muy fuerte. Dice que no sería como correr un programa en un data center, no, Sino como como encender una ciudad entera, dedicada solo a eso. una ciudad entera. ¡Wow! Eso sí pone las cosas en perspectiva. Estamos hablando de una demanda de electricidad masiva. Masiva, constante, confiable y, ojo, limpia. Porque si la IAG la alimentamos quemando fósiles, pues estaríamos creando una solución tecnológica que agrava otro problema existencial de forma catastrófica. Claro, no tendría sentido. Así que necesitas energía abundante, barata y sostenible. Y la infraestructura para generarla, distribuirla, manejarla. Simplemente no existe hoy a esa escala necesaria. Ni de cerca. Y ahí es donde Quintero mete este contraste que es medio cómico, pero muy revelador, sobre nuestra propia eficiencia energética. ¿Así? El cerebro humano, con toda su complejidad, funciona básicamente con café y galletas, dice él.
Sí, sí. Una fracción mínima de la energía que necesitarían los sistemas de silicio actuales para hacer algo remotamente parecido en flexibilidad y creatividad general. Es que es una diferencia de arquitectura. Fundamental. El cerebro es un sistema biológico optimizado por millones de años de evolución para ser súper eficiente con la energía. Claro. Las computadoras actuales tienen arquitecturas muy distintas. Por eso, Quintero menciona que Hassabis ve cosas como la fusión nuclear o la energía solar a escala planetaria no como lujos, Ajá. sino como requisitos indispensables a largo plazo para poder sostener una IAG sin que se nos vaya la luz o causemos un colapso ambiental. Vaya. Es un recordatorio fuerte de que la inteligencia no flota en el aire. Necesita un soporte físico y energético que sea viable. Ok, vaya. Entonces, tenemos el desafío de la chispa y creativa, el olfato, y este reto monumental de la energía y la infraestructura. Ante este panorama tan complejo, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuál es nuestro papel en esta historia? Quintero saca dos ideas clave de lo que dice Hassabis. La primera idea es justamente volver al poder de las preguntas. En un futuro donde las máquinas quizás puedan responder casi cualquier cosa factual o resolver problemas bien definidos, Que parece que hacia allá vamos. sí, pues nuestro valor diferencial como humanos va a estar cada vez más en nuestra capacidad para formular las preguntas correctas. Ok. Pero ojo, no cualquier pregunta. Quintero habla de preguntas radicalmente humanas, preguntas que abran mundos. ¿Cómo cuáles? Pues preguntas sobre el propósito, la ética, el significado, la belleza, la justicia. Esas cosas que van más allá de optimizar y ser eficientes. Lo fascinante aquí es cómo estos redefinen nuestra propia función. Ya no se trata tanto de saber las respuestas. Sino de imaginar las preguntas que importan. Exactamente. Me gusta esa idea. Pasar de ser enciclopedias a ser exploradores de lo posible, de lo significativo. Suena bien. ¿Y la segunda clave? La segunda es una consecuencia directa. Necesitamos preparar a la gente para esta nueva era. Nuestros sistemas educativos, la cultura laboral, cómo pensamos el desarrollo personal, todo tiene que adaptarse. Hay que ponerse las pilas. Sí, tenemos que cultivar la curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración entre disciplinas, la inteligencia emocional. Habilidades que son humanas por naturaleza y que complementan a la IA, no compiten con ella. Claro. Se trata de educar no para saber lo que ya sabe una IA, sino para atreverse a preguntarle lo que a nadie se le ha ocurrido preguntar todavía. Y esto tiene como un sentido de urgencia, ¿no? Quintero cita una advertencia de Hassabis que sí está fuerte. Dice que si la IAG llega, su impacto podría ser 10 veces más profundo y ocurrir 10 veces más rápido que la revolución industrial. 10 veces, imagínate. Estamos hablando de una transformación social, económica, cultural a una escala y velocidad sin precedentes. Exactamente. Una aceleración de esa magnitud necesita una preparación igual de acelerada. Si no tenemos las estructuras sociales, los marcos éticos, los mecanismos de gobernanza, los sistemas educativos listos para manejar un cambio tan acelerado, tan vertiginoso, El riesgo es enorme. enorme. Y no necesariamente el riesgo de película de ciencia ficción, de la IA malvada, sino el riesgo más inmediato de una disrupción social brutal, de una desigualdad que se dispare, de no poder adaptarnos y aprovechar los beneficios, el caos, como lo llama Quintero, en lugar de la abundancia que se promete. Tiene mucho sentido. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión que parece salir del análisis de Quintero es que pensar en la IAG es crucial, sí, pero no debe quedarse en el miedo que paraliza o en la pura especulación tecnológica. No para nada. Debe empujarnos a actuar ya, a hacernos preguntas difíciles sobre qué futuro queremos construir y cómo vamos a navegar esa transición tan complicada. Precisamente. La preocupación es válida, pero tiene que ser una preocupación activa, inteligente, una que nos lleve a invertir en educación, en debate ético serio, en investigar cómo hacer la IA segura y controlable, y sobre todo, en fortalecer nuestra propia capacidad humana para discernir y formular preguntas con significado. Ujú. Como dice Quintero al final, la calidad de nuestro futuro va a depender menos de la inteligencia que creemos en las máquinas y más de la sabiduría que cultivemos en nosotros mismos para guiarla.
Entonces, resumiendo un poquito todo este recorrido, tenemos por un lado el avance de la IA que parece imparable, cada vez mejor en tareas específicas. Sí, eso no para. Pero por otro lado, sigue faltando esa chispa de innovación real, ese olfato intuitivo que parece ser muy humano, ¿no? La creatividad profunda. El sello humano, sí. Y además nos topamos con este muro práctico gigantesco, la necesidad de cantidades brutales de energía limpia y barata para sostener una IG, si es que llega. Así es. Y en medio de todo eso, pues emerge esta idea central que Quintero rescata de Hassabis. Nuestro papel clave se está moviendo. Se transforma. Sí, en un mundo lleno de respuestas potenciales por todos lados, la habilidad más valiosa será la de hacer las preguntas correctas, las preguntas audaces, las preguntas radicalmente humanas. El futuro. El futuro no lo va a definir solo la IA que construyamos, sino la calidad de las preguntas que nosotros le hagamos y que nos hagamos a nosotros mismos. Me quedo pensando mucho en eso de las preguntas radicalmente humanas, las que abren mundos. Hablamos hoy de creatividad, de energía, de prepararnos, pero quizás hay preguntas todavía más de fondo esperando ahí, ¿no? Sobre nuestra coexistencia con inteligencias que no son humanas. ¿Seguro que sí? Más allá de lo típico del empleo o los sesgos, ¿qué pregunta esencial sobre lo que significa ser humano en un mundo con IAG, una que quizás hoy apenas alcanzamos a ver de reojo, merecería que empezáramos a explorar más a fondo? Buena pregunta para cerrar.